Va a señalar de gracia el teléfono. Sale, dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense lo que está diciendo el Señor, ¿ah? Hablábamos, he aquí, yo vengo pronto. Perdón, estamos viendo todavía el 10, perdón, me equivoqué. Traía en la mente la cita 10. Es el 10, el versículo 10 al 11. Perdón, el 10 todavía no los acabamos. Me fui con la finta, como ya estoy empezando el 11 en el estudio, me fui con la finta del 11. Pero es el versículo 10. Entonces es 3:10. Dice, ¿ya están? Ya. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, entonces hablamos de esa hora de la prueba que era la gran tribulación, y hablamos que esa gran tribulación se refiere a la semana 70 de Daniel, se refiere al día de Jehová o día de Yahweh, ¿verdad? ¿Qué es ese día de Yahweh? Bueno, ese día de Yahweh se desdobla en 3 días, o tiene concernidos 3 días en el mismo, que es el día de Jesucristo, el día mismo de Yahweh y el día de Dios. ¿Sí? ¿Y el tercero cuál fue? El día de Dios. Son los 3 días que marca la escritura, ¿sí? Son 3 días que están involucrados. Con esto no quiere decir que dure un día, no, es un periodo de tiempo, ¿sí? Pero son los 3 días que está involucrado en esta hora, parte de la hora de la prueba. Por ejemplo, el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es ese día en que Cristo vendrá por su iglesia. Y así con ese día inicia el día de Yahweh, o el día de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué digo día de Yahweh? Porque bueno, Yahweh es en el hebreo, Jehová realmente es la traducción al latín, ¿no? Entonces se puede decir de las dos formas, no hay problema. Pero entonces con este día de Jesucristo, que es el día cuando Cristo viene por su iglesia, que viene en las nubes, no desciende a la tierra, Él viene en las nubes, ¿sí? Y desde ahí da la voz, dice el apóstol Pablo, con trompeta de Dios, o sea, con la trompeta de Dios va a llamar a sus escogidos, y en ese momento, dice Pablo, los que durmieron serán resucitados, ¿verdad? Y serán transformados en el aire. Y luego nosotros, los que estemos todavía vivos, si es que nos toca ese evento maravilloso, seremos transformados, arrebatados en el aire y transformados en ese momento a un cuerpo incorruptible, glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo tiene ahorita, obvio, sin las marcas, ¿verdad? Claro, ¿sí? Esta expresión aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Primera de Corintios 1:8. 1:8. 1 Corintios 1:8. ¿Ya están? Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? En el día en que venga el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo para ser irreprensibles en el día del Señor Jesucristo? Porque en ese día que Él vendrá, ¿verdad? Por su iglesia, y lance la trompeta de Dios, ¿verdad? Los cristianos seremos arrebatados. Pero en ese momento, algunos que conocieron la verdad y vieron que ese suceso, en lugar de arrepentirse, se van a ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión que Pablo está diciendo. Va a venir un momento donde el Señor, vamos a ser arrebatados por el Señor. Y en sí esa es nuestra esperanza. Para la iglesia, nosotros no estamos esperando el día de Yahweh. Nosotros no estamos esperando el día de la ira. Nosotros estamos esperando el día de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra esperanza está en poner nuestros ojos en el cielo, esperando la venida del Señor Jesucristo por nosotros. No esperando los acontecimientos que vendrán después, ¿sí? 1 Corintios, también, capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios 3:13. ¿Ya están? Sale, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces el día de Jesucristo es cuando Cristo viene por su iglesia, se la lleva y entramos al tribunal de Cristo. Ojo, tribunal, acuérdense que les he dicho, no es para juzgar, no es para condenar, Es para asignar, ¿no? es para premiar. Premiar. O como un entrenador, un juez, regañar a alguien que no hizo bien las cosas, ¿no? Pero ahí no está involucrado la pérdida de la salvación. Ya lo vimos cuando explicamos esto. En el tribunal de Cristo no está involucrado el término de la salvación. Entonces el día de Jesucristo involucra que cuando Él viene por su iglesia, no desciende aquí porque esa es su segunda venida. No desciende a la tierra. Él viene en los cielos, arrebata su iglesia, se regresa con ella y entonces pasamos nosotros al tribunal de Cristo. ¿Sí? Donde se nos examinará todo lo que hicimos. Se examinará todas nuestras obras, de qué calidad hicimos las obras, ¿verdad? Eso contempla el día de Jesucristo. ¿Sí? Algunos serán reprendidos duramente, otros serán elogiados grandemente. En este día de Jesucristo, y lo vamos a ver más adelantito, ya cuando lleguemos más al versículo, que nadie tome tu corona, ¿verdad? En este día de Jesucristo es donde podemos ganar o perder los premios. ¿Sí? Ojo, para todos hay galardones, para todos hay coronas, pero nosotros podemos hacer que la corona que estaba asignada para otro se le añada a otro, no a nosotros, ¿verdad? Como los talentos, ¿no? Como los talentos. El ejemplo de Jesús que puso los talentos. Así es. Vamos a ver diferentes tipos. Segunda de, por ejemplo, ese no lo buscamos, pero anótenlo. Primera de Corintios 5:5. Luego alguien que busque Segunda de Corintios 1:14. Segunda de Corintios. Ajá, 1:14. Pues la primera fue la primera de Corintios, ¿no? 5:5. A ver, tú busca Segunda de Corintios. ¿Ya? Ok. 1:14. Entonces leemos el 5:5. Dice, Bueno, no, sí. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. amén. Esa declaración tremenda, bueno, que no va ahorita en la clase, pero se lo explico rápidamente. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Era una persona que estaba haciendo actos muy, muy fuertes y era un cristiano. Entonces Pablo, con la autoridad apostólica, actualmente no se puede hacer eso. Claro. Era una autoridad apostólica la que podía hacer eso. Entregar a una persona a Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que despiadadamente lo atacara. Ya sin protección del Señor, despiadadamente lo atacara. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que será eso? Y dice, a fin de que su carne sea destruida, pero su alma sea salva en el día de Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo venga por su iglesia, esa persona va a resucitar y va a ser transformada. ¿Sí? Es un texto clarísimo donde la salvación no se pierde. Si se perdiera, imagínense cómo Pablo lo entrega a Satanás. ¿No? Pues, lo entrego a Satanás para ver si se salva. No, lo entrego a Satanás porque Satanás lo va a agarrar bien fuerte, bien tremendo, le va a mortificar su carne bien tremendo, ¿verdad? Pero su espíritu, ese no lo puede tocar. Y ahí está el caso de Job, ¿verdad? También. Donde no pudo tocar el alma de Job, para nada. Esa es una parte que a Dios le concierne. Segunda de Corintios 1:14. Dale, niña. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Verdad? Ahí está Pablo hablando a la iglesia de Corintios, diciéndole, ustedes son mi gloria. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí?
Pablo levantó esa iglesia. El Señor lo iba a recompensar por eso. Esa es mi gloria, ustedes, ¿verdad? Esa es mi esperanza, ustedes son mi gloria. Ustedes son, yo sé que el Señor me va a premiar esto. Sí, ese día fueron su premio, ¿no? Así es. Y el Señor va a premiar y vamos a ver también, ahorita, bueno, no les adelanto, pero hay galardones también para el que trabaja en la obra del Señor y galardones especiales para eso. Filipenses capítulo 1 versículo 6, otro que busque Filipenses 2:16. ¿El primer Filipenses cuál es? ¿Dijiste? Filipenses 1:6 y otro Filipenses 2:16 Bueno, digo, te toca y otra segunda de Timoteo 1:12. No me perdí. Ok, entonces vamos con Filipenses 1:6. ¿Uno a Timoteo? ¿Segundo de Timoteo qué? 1, 2, ok. Ok, entonces Filipenses 1:6. ¿Ya están todos listos? Sale. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los que son en realidad mente de Cristo, ¿verdad? Dios que empezó la buena obra, no la empezamos nosotros, Él la empezó, ¿verdad? El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso que habla de cuando ya resucitemos y tengamos un cuerpo corruptible, y ahí sí ya no tendremos batallas contra el pecado, porque actualmente tenemos batallas contra el pecado. ¿Por qué? Por nuestro cuerpo, que es débil, ¿sí? Nuestro cuerpo es débil, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es el único recinto donde el pecado puede reinar ahora, en nuestro cuerpo. Como cristianos podemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos, pero no puede reinar en nuestro espíritu ya. Ya no puede reinar ahí. Ese lugar Dios lo ha protegido, ¿verdad? Podemos hacer que entonces que el pecado gobierne nuestra forma de andar a través del cuerpo. Y eso, bueno, trae consecuencias y juicio de Dios. En la otra cita, Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está. Se van a la cita de Corintios, donde Pablo dice, ustedes son mi gloria. Aquí a la iglesia de Filipos, Pablo les dice prácticamente lo mismo con otras palabras. O sea, que se fortalecieran los hermanos cristianos para que yo no haya corrido en vano con ustedes. Ustedes son otra corona para mí, ¿verdad? La iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, segunda de Timoteo 1:12. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día, ¿verdad? El día de Jesucristo, para guardar mi depósito para aquel día. Y ahí mismo en 2 de Timoteo 4:8. 4:8. ¿Ya están? Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Venga. El día del Señor. Entonces designa ese momento en que el Señor vendrá por nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos aclara esta parte. Primera de Tesalonicenses 4:17. 4:17. 4:1:7. ¿Ya están? 4:1:7. 17. 4:17. Llegó la Carmela. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así es, ¿verdad? ¿Dónde vamos a recibir al Señor? ¿Aquí en la tierra? En el aire. En el aire, ¿verdad? En las nubes para salir al encuentro con el Señor en el aire, ¿verdad? Pásale, Carmelita.
Dice Pablo, nosotros juntamente con ellos, ¿con cuáles? Con los que estaban muertos. Entonces eso es lo que se está. Pablo tenía la esperanza. Acuérdense lo que les he dicho. El arrebatamiento o el día de Jesucristo no tiene señales para su venida. No hay algo, no hay una señal que nos pueda decir esta señal, ya va a ser la venida del Señor por su iglesia. Hay señales para qué? Para su segunda venida. Para eso sí hay señales. La aparición del anticristo, ¿verdad? El gobierno mundial, terremotos, maremotos, muchas cosas, ¿verdad? La segunda venida. Para su segunda venida. Pero para la primera venida, para el arrebatamiento o el día de Jesucristo, no hay señales, puede ser en cualquier instante. Por eso Pablo vivía con esa expectativa y por eso Pablo decía que se iba a ir vivo. Él tenía esa esperanza de que el Señor retornara en cualquier momento por su iglesia, ¿sí? Y por eso vamos a ver tanto Pablo, a Pedro, a todos con la esperanza de que en cualquier momento viniera el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Entonces el día de Jesucristo es esa parte. Luego de ahí, de que el día de Jesucristo se consuma, viene el día de Yahweh o el día de Jehová, ¿verdad? Esta expresión o sus equivalentes es y abarca toda la gran tribulación, en pocas palabras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nombra esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a ver, voy a dar varias citas y vamos buscando. Vamos así de así. Isaías capítulo 2, versículos 12 al 21. Luego, Del 12 al 21. ajá. Francisco, Isaías 13, 6 al 9. Luego, de allá, ¿quién lee? Jeremías 30. Le toca Jeremías. Jeremías 30, 3 y versículo 7. Jeremías 30, versículo 3 y 7. 3 y 7. Luego de ahí, Jeremías 46, 10. ¿Quién le toca? A Hachimoto. A Hachimoto. Sí, bueno, me toca a Hachimoto. Jeremías 46, 10. Luego, Ezequiel 33. Ahora bigotes. Ahí. Ezequiel. 30, capítulo 30, versículo 3. Y Joel, capítulo 1, versículo 15. Jeremías 30. 3. 3 y 7. ¿También Jeremías qué? 46. 46, 10. Ok, dijiste Isaías del 2. Dijiste del 12 al 21, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces empezamos, ¿sale? Isaías 2, versículo 12. ¿Ok? Al 21, ¿no? Sí, 12 al 21 dice. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Isaías 13. Francisco. Pensé que ibas a comentar algo. No, Isaías 13. Ya, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujeres de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Bueno.
Pato, no. Sí. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahí está. Jeremías 33, 7, Lili. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Finish. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. De tanto que va a ser ese día tan espantoso. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Sí, está bien. Jeremías 46:10, Hashimoto. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Eufrates. Okay. Joel 1:15. Joel 1:15 y ¿quién? Ezequiel, ¿no? No, Ezequiel. Ezequiel 33. Perdón, ya estaba yo brincando una cita. Gracias. Quería ver si estaban Ya te Gracias. en la jugada, Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ahí está, ¿no? Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amén, ¿verdad? Y tendríamos más citas, anótenlas, ya no nos vamos a leer porque si no nos vamos a llevar. Joel, capítulo 2, versículo 1 al 11. Joel 28:32. ¿Fue el segundo qué? Joel 28 al 32, o sea, Joel capítulo 2, 28 al 32. Joel 3, capítulo 3, versículo 14. Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. Abdías, versículo 15, porque Abdías nada más trae un capítulo. Sofonías, capítulo 1, versículos 7 y 14. 7 y 14 o 7 al 14? 7 y 14. Zacarías 14:1 y subsiguientes, o sea, todo el capítulo 14 de Zacarías. Sí, entonces podemos ver ahí una contemplación en el Antiguo Testamento de lo que ya estaban contemplando, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento acerca del día de Jehová cuando Dios viniera ya a castigar la tierra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Tesalonicenses. Sí, 1, 4. Ajá, eres 5, ¿no? Es que Primera. 5. 5, del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4. 5, del 1 al 4. ¿Ya están? ¿Ya? Ahí, lee con Ok, ahí va, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, fíjense las condiciones. En el Antiguo Testamento leímos dos cosas. Una, que será un tiempo para probar a Israel, tiempo para Jacob, para el pueblo, para depurarlo. Será un tiempo para ¿qué? Para entrar en venganza con las naciones, de Dios con las naciones. Será un tiempo para probar a la humanidad. Será un tiempo de juicio de Dios tremendo sobre la tierra, ¿sí? Pero aquí Pablo habla algo muy grande. Dice, el día del Señor, o el día de Yahweh, dice, a nosotros no nos va a sorprender ese día, porque nosotros no vamos a estar en ese día. Si nosotros tuviéramos que pasar por ese día, ¿dónde nos metería Dios? Para no sufrir los terremotos, los maremotos, los granizos que van a caer, el dolor, el hambre, la sed. ¿Cómo compara mucho el dolor del parto que lo sufrirán todos los hombres, ¿no? Así es. Y eso es tremendo. Porque es un dolor muy fuerte, ¿no? El dolor de parto. Entonces, dice la palabra de Dios. Y lo vimos que tanto ahorita en el Nuevo Testamento como en el Antiguo hablaron de los dolores de parto. ¿Sí vieron? Entonces, así será la angustia tan grande que será en ese día cuando Dios, ¿verdad?, venga a pagar, venga a cobrarle las cuentas. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Segunda De Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. ¿Ya están? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, Pablo ahí estaba hablando, ¿verdad? ¿Por qué Pablo decía está cerca? No, porque Pablo tenía la certeza de que antes de que viniera el día del Señor, tenía que venir el día de Jesucristo, tenía que venir el arrebatamiento de la iglesia, y es lo que Pablo explica después en los versículos subsiguientes, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Saco Pedro? ¿Tú, Peter? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de San Pedro, ¿no? Sí. De Saint Saint Peter 3:10. Vamos a ser bilingües de aquí en adelante, ¿sabes? 3:10. Second Pedro. ¿Una Pedro qué? ¿3 días? 3:10. Pero también lo hablas en inglés. Ah, también. Ojo, no me van a entender. Porque hablo el inglés alemán. El inglés chino. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será tremendo ese día del Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Ese ya lo leímos. Apocalipsis 2, 10. 10. ¿Ya están? Ya. Ok, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Perfecto. Esa cita está mal. No la pongan ahí como el día de Dios, pero... quería probarlos. No, está mal esa cita, no tiene nada que ver con el día del Señor. Fíjense, una de las cuestiones es que este día, que se prolonga desde el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia, durante toda la gran tribulación y hasta la batalla de Armagedón. ¿A qué me refiero esto? El día del Señor, una vez que la iglesia es quitada, el día de Yahweh o el día de Jehová o el día del Señor, ¿verdad? Viene la ira de Dios sobre la tierra. En ese periodo de tiempo, ¿verdad? Se levanta un imperio mundial con un líder político con un carisma tremendo, una inteligencia superior, porque va a ser un engendro de Satanás.
va a gobernar la tierra, casi al mundo entero. Va a haber naciones que sí se le van a oponer, ¿sí? Pero casi el mundo entero lo dominará este nuevo líder, que saldrá ¿de dónde? Del antiguo imperio romano, lo que conformaba anteriormente el imperio romano. De ahí saldrá este líder político, que la Biblia lo denomina la bestia. Bueno, este líder político, ¿verdad? Ayudará a Israel en un principio, pero después se le volverá en contra. Y al volvérsele en contra, ¿verdad? Llegará un momento al final de la gran tribulación que él va con un gran ejército, va a venir y va a rodear a Israel, un ejército inmenso, ¿verdad? Entonces recordemos cómo el Señor dijo que los cielos serán abiertos, ¿se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 1? Y que se ve, todo ojo verá cuando el Señor venga, ¿verdad? Entonces todos los ejércitos estarán esperando para combatir contra el Señor mismo. Digo, qué tontería, pero bueno, así es el hombre, no entiende que no puede con Dios. Pero, ¿verdad? Pero vendrá el Señor, dice, y hará esa batalla contra el ejército de la bestia, que será un ejército enorme, como vimos la clase pasada, ¿verdad? Que hablaba que Dios tenía reservado un ejército muy grande. Ese es el ejército de la bestia, un ejército muy grande. Entonces Dios vendrá a pelear contra ese ejército. Jesucristo vendrá con nosotros y los ángeles a pelear contra ese ejército, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la sangre llegará hasta los montes más altos, de los lugares de ahí de alrededor. Y precisamente será en un valle que se llama Megiddo, en una zona que se llama Armagedón. Ese valle, los que han ido allá dicen que es un grandísimo, capaz de albergar ahí un ejército muy grande. En ese valle, la palabra está diciendo que en ese valle va a ser la batalla final entre Dios, entre Jesucristo y el ejército de la bestia, comandado por la bestia, el falso profeta y Satanás, juntos. ¿Cómo se llama el valle? El valle de Megiddo. 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 Valle de Megiddo. Sí, Megiddo. ¿Eso está en el mapa? En Israel, sí. En donde conforma Israel. Entonces, en esa forma, en esa parte, ¿verdad? Llegará el Señor y dice, ¡pum! Dará una destrucción. Dice, la sangre salpicará hasta los montes. Entonces, será algo tremendo, una batalla muy fuerte. Y eso es lo que involucra, eso es la batalla de Armagedón, donde Israel será liberado totalmente del dominio de las naciones. Y entonces se cumplirá la promesa que Dios le hizo a David, que él levantaría después de él a un rey que dominaría el mundo entero, y que entonces habría paz para Israel grande, que las naciones nunca más podrían enfrentarse a Israel. Y eso es cuando Jesucristo venga a sentarse en el trono de David, su padre. Va a ser el mismo Jesús que gobierne. Así es, el mismo Jesucristo va a gobernar la tierra durante 1000 años, ¿verdad? Entonces, este día, ¿verdad?, será precedido de señales. Este día sí será precedido de señales. Por ejemplo, ¿verdad?, una señal es cuando veas que la higuera reverdece, saber que el tiempo está cerca. La señal de la destrucción. La señal del día del Señor, del día de Yahweh. ¿Qué es la higuera? La higuera siempre, no recuerdo un versículo que no hable diferente, pero la higuera siempre es figura de Israel. La higuera siempre es figura de Israel. Entonces el Señor Jesucristo dijo, cuando vean a la higuera reverdecer, sabed que el tiempo está ya cerca. Entonces, un reloj profético es el regreso de Israel como nación. 1948. Israel vuelve a ser nación. 1967 recupera bastantes partes de su territorio. Y entonces quizá aquí el Señor se está refiriendo a eso, o quizás se está refiriendo al momento donde Israel reconstruya su tercer templo. ¿Qué año dijiste? 1948 Israel regresa a su territorio. 1967 recupera los territorios perdidos que había. Porque nada más le habían dado Jerusalén, la parte que era Jerusalén. 1947. 1948. 1967 él recupera los territorios perdidos. Pero aún todavía no reverdece en su totalidad. En su totalidad todavía no. ¿Cuándo podríamos considerar que Israel reverdeció? O sea, ¿qué es lo que se espera? Algunos, como dije, algunos dicen
que es ese momento en el que recuperó sus territorios perdidos. Otros podríamos decir a lo mejor que el Señor se está refiriendo a la reconstrucción del tercer templo, porque ya estaría pleno Israel. Esa parte, Israel no ha podido reconstruir su tercer templo porque hasta ahorita todo indica que el templo de Salomón está abajo de la mezquita. Y para poder construir el tercer templo tendrían que destruir la mezquita. Y destruir la mezquita involucraría aventarse a todos los países árabes contra ellos. Y que Estados Unidos hiciera guaje y todos los países hicieran guaje. Porque no se iban a enfrentar a los países petroleros, ¿va? Entonces, eso involucraría, ¿sí?, la reconstrucción, y podría indicar eso. Y el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que la generación que viere eso no pasará sin que antes yo venga. Entonces, se puede estar refiriendo, si el Señor se está refiriendo a cuando fue recuperado los territorios perdidos, pues ya estamos a las vísperas del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la generación que vio eso va a ver al Señor regresar por segunda vez, y nosotros nos tenemos que ir antes. Ahora, si se refiere a la reconstrucción del tercer templo, bueno, entonces será ya en la gran tribulación, ¿no? Cuando veamos el tercer templo reconstruido, no sé si lo va a construir, muchos dicen, y todo indica que va a ser la misma bestia, o sea, el líder político, el que va a ayudar para que Israel construya su tercer templo. Para que os engañen. Para que los musulmanes no se levanten ni nada. Porque ese va a tener un poder engañoso para engañar a la gente y va a engañar a los musulmanes. Entonces, va a permitir la reconstrucción del tercer templo. Entonces, ahí es a lo mejor donde el Señor Jesucristo está hablando, ¿va? En esa parte, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver parte de lo que dice esta palabra del Señor. Otra, a ver, veamos qué dice Hechos 1:11, por favor. ¿Hechos qué? Hechos 1:11. Hechos 1:11. Pero Hachi, aunque sí. No, de Hachi, tú puedes, Hachi. Aunque no. Sí. Sí. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, ¿no? Ahí, ¿qué es esto? Ahí es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Entonces su venida, cuando el Señor regrese por segunda vez, pisará aquí la tierra. Dice Zacarías que pisará el monte de los olivos, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, habrá un terremoto que partirá el monte de los olivos en dos. Ante su presencia, ¿verdad? Como dice el salmista, montes tiemblan. Entonces, cuando Él venga con su poder y se ponga sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos no podrá resistir lo que sucedió en el monte Horeb. Cuando Dios posicionó ahí, dice que el monte temblaba en Israel, ni quería acercarse, ¿verdad? A causa de la presencia temible del Señor. Lo mismo sucederá cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Ese monte no resistirá y se partirá en dos, ¿sí? Ante la presencia del Señor, ¿sí? Es algo maravilloso. Eso es parte de lo que será el día de Yahweh, ¿sí? El día de Dios. Esta frase se halla solo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro. A ver, chamacas, arránquense. Que no lee. Esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se fundirán, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 20:11, aunque no nombra ahí el día de Dios, pero tendremos algo que ver ahí. Apocalipsis 20:11. Ahora bigotes, te toca. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, si tuviéramos el tiempo, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo, por eso no quiero leerlo ahorita, lo vamos a ir viendo a la medida que nos adentremos a Apocalipsis. Pero en el versículo 19, Dios ya acabó con la bestia, el falso profeta, ya prendió a Satanás, ya fueron los 1000 años de paz del reinado de Jesucristo sobre Jerusalén en la tierra. Al cabo de esos 1000 años, Satanás vuelve a ser soltado y va a volver a salir a engañar a la humanidad, y lo va a lograr otra vez, va a engañar a la humanidad, y la humanidad se va a juntar y va a querer destruir Jerusalén. Entonces, cuando eso suceda, en ese momento el día de Dios se consuma. ¿Qué va a pasar? Dicen que en ese momento Dios va a hacer descender fuego del cielo y va a pasar algo. La tierra va a ser destruida, los cielos van a ser destruidos, todo, sol, planetas, todo será destruido. Y entonces Juan, después de eso, contempla esa visión, dice: y vi en el cielo, ¿verdad?, a Dios sentado en su trono, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ya no se hallaron más. Y de ahí el Señor hace crear nuevos cielos y nueva tierra, a la cual baja la Jerusalén celestial que Él tiene diseñada para sus santos, y la posiciona sobre la tierra, y entonces nosotros venimos a morar en la nueva tierra. Sí, eso es el día de Dios. Por eso Pedro dice: hermanos, no pongan su vista en esto. Esto va a ser consumido por el fuego. Si leyéramos los versículos anteriores y posteriores, esto va a ser consumido por el fuego. Esto va a ser destruido totalmente. Pongan su esperanza en la Jerusalén celestial, la que es para ustedes eternamente, y la van a vivir en toda la eternidad. Es lo que está hablando el apóstol Pedro. ¿Sí? A eso se está refiriendo el día de Jehová. Y eso coincide con Génesis 1:1. ¿Cuál es Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y inicia el proceso de la nueva creación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Destruyen los cielos y la tierra, y se hallan nuevos cielos y nueva tierra. Génesis nuevamente, el inicio. ¿Sí? Pero aquí con una diferencia: ya no va a existir el pecado. Si alguien me hace la pregunta ¿cómo existió el pecado?, se los voy a responder: ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? No, no es cierto. No, el pecado, la Biblia no nos escribe cómo surgió el pecado. Alguien me dirá: Satanás. Sí, pero Satanás era un ser puro. ¿Cómo entró el pecado en él? ¿Cómo entró la iniquidad? Así es, ¿cómo entró la iniquidad? ¿Cómo hizo que Satanás se ensorbeciera? No lo sabemos. La Biblia no lo aclara. Hay cosas, dice la palabra de Dios: las cosas reveladas son para nosotros, o sea, lo que Dios ha puesto en su palabra. Pero hay cosas que Dios no las reveló al hombre, que son solo para él. Y hay cosas que Dios no nos va a revelar, ¿verdad? Y una de ellas yo creo que es eso. ¿Cómo surgió el pecado? Es algo que Dios se guarda para Él mismo. Y yo solo debo de saber que Dios es bueno y que algo pasó ahí. No. Es lo único. Pero la Biblia no me aclara eso y no me dice eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el día de Dios, que es el tercer paso, ajá, es cuando hay la nueva formación de tierra y cielo. Y se vuelve a formar un nuevo mundo sin pecado. Sin pecado, totalmente, ¿no? Ya no va a haber engañador, porque Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, junto con sus ángeles. Y ya no va a haber pecado, porque el pecado va a ser ahora sí arrancado, definitivamente destruido, y no se va a hallar más al pecado. ¿Sí? ¿Ok? Esa parte que preguntaste no es así de que, o por esas razones que los
testigos que dicen que todo será maravilla en este mundo. ¿Que todos qué? Que todo se llevará a cabo aquí en la tierra, todos vivirán felices. Pero es esta parte. Ajá. Se refieren a esta parte, ¿verdad? Se refieren a esa parte, pero ellos no creen en la destrucción de estos cielos y de esta tierra. Ellos creen que Dios va a venir a restaurar todo, ¿verdad? Y que a partir de ahí, unos de ellos se quedarán aquí, a vivir en la tierra, y otros vivirán en el cielo. Esa es la creencia de ellos. Los 144,000 para ellos que habla el Apocalipsis son testigos de Jehová, que van a estar con el Señor siempre. Yo voy a convertir a ser testigo de Jehová. Sí. Pero el problema que yo les digo, cuando se dejan platicar, les digo, ok, son 144,000. Hasta la fecha, ¿cuántos testigos de Jehová ha habido a través de la historia? No, pues más de 1,000,000 o algo así. Nada. Entonces, quiere decir que nada más 144,000 se van a ir al cielo. Entonces tú ya valiste. Tú ya te quedaste aquí en la tierra. Ya se completaron. Sí, lógico. Entonces así no. Entonces, la cuestión es esa, ¿verdad? El Señor va a reinstalar y va a hacer una nueva creación y va a descender la Jerusalén celestial, y todos los santos vamos a pasar a vivir ahí. No van a venir, ¿tú te quieres ir a la Jerusalén celestial o te quieres quedar aquí en el cielo? No, va a ser todos vamos a ir a vivir en esa nueva Jerusalén, en esa Jerusalén celestial que Dios diseñó especialmente para sus santos, no para nadie más. Por eso dice, ningún ser impuro entrará en ella. ¿Qué pasará con los animales? No lo sé. Ay, no me describe animales. Ay, no me describe animalitos. Sí. Así que, si un animal se muere, ¿a dónde se va? Acaba su existencia. Ni se va al infierno, ni se va al cielo. ¿Sí? Acaba su existencia porque los animales no fueron creados con la misma cualidad humana. Ellos fueron creados para existir aquí en la tierra. El hombre fue creado para tener comunión con su creador. Esa es la diferencia. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No creó a ningún animal a su imagen y semejanza. ¿Sí? Un animal se muere y hasta ahí expira. Un hombre se muere y la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios que lo formó. No pasa eso con los animales. ¿Ok? Para crear dudas, el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia en Tesalónica nos dice, porque puse en la segunda si es la primera, pero bueno, primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no nos resististeis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, ¿verdad? Que nos libra de la ira venidera, que nos librará de la ira venidera. Aquí ira, ¿verdad? Se está refiriendo a todo lo que implica la ira de Dios, tanto la ira eterna como el día de Yahweh. ¿Sí? Pablo dice que nos librará, o sea, que el estar en Cristo nos hace librar de la ira venidera. ¿Sí? Y esa ira venidera, Pablo está hablando de dos cosas: del día de Yahweh, que será el día de ira de Dios sobre la tierra, y de la ira eterna, porque el lago de fuego y azufre es la ira eterna de Dios para todo aquel que se opuso a él. ¿Sí? Eso es el reflejo de la ira de Dios. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, ¿verdad? Porque no nos ha dispuesto Dios para ira, sino para ¿qué? Alcanzar salvación. Por medio de Cristo Jesús. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Sí? Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del resto de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese tiempo, cuando vean la ira de Dios, la ira del Cordero, fíjense, es del Cordero inmolado pero airado, Jesucristo, ¿verdad? Caednos, escóndanos de eso. ¿Qué tan terrible será ese día que la gente misma va a pedir a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos y los oculten? Cuando vean ese día de la ira del Dios Todopoderoso, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo habló de este tiempo, Mateo 24, 21 y 22, en sí todo el capítulo 24. Pero vamos a ver nada más los versículos 21 y 22. San Mateo. Mateo capítulo 24. Y sí, nada más vamos a ver los versículos 21 y 22. Pueden leerlo posteriormente ustedes todo San entero. Mateo 24, 21 y 22. Ajá. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí lo que el Señor se está refiriendo, ¿verdad? Dice, vendrá una gran tribulación que no la ha habido desde que empezó la tierra hasta ese entonces, ni después de ella habrá otra igual. ¿Sí? Imagínense el tiempo que va a ser eso. O sea, la Inquisición se va a quedar chiquita, los detalles de Hitler se va a quedar chiquito, Mussolini se va a quedar chiquito. Estamos hablando de un tiempo sumamente espantoso y terrible. ¿Sí? Dice, y si aquellos días, y aquí es la parte que me impacta, yo no lo había entendido hasta que hace poco empecé a consultar a varios autores. Dice, y si aquellos días, se los voy a parafrasear, no fueren disminuidos, ningún ser humano viviría. Pero por causa de los escogidos, y aquí está hablando más que nada de Israel, porque ese tiempo es para ellos, porque aún Israel, muchos judíos israelitas en ese tiempo morirán y serán aniquilados, y solo un remanente va a ser el que va a quedar, y ese es el que realmente será salvo. Pero por causa de los escogidos, de ese remanente, ¿verdad?, aquellos días van a ser recortados. Por lo tanto, el Señor nada más permitirá que sean 7 años. Por eso Él determinó que fuera eso. Si el Señor permitiera que fueran más años, ningún ser vivo quedaría. El ser humano mismo se destruiría a sí mismo a causa de la maldad de esos tiempos y de todo lo que Dios los juicios de Dios sobre la tierra. Pero por causa de sus escogidos, Él acorta esos días, ¿verdad? Va a haber misericordia. Algunos creen y dicen, la misericordia del Señor, ¿no? Algunos creen y dicen que es lo que estamos viendo hoy en día. El día sigue teniendo 24 horas, pero cada día esas 24 horas parece que se hacen más chiquitas cada vez, ¿verdad? Y dices, pero ¿cómo? O sea, ya terminó el día y yo todavía tengo mil cosas que hacer. Apenas terminé una tarea y ya tengo la otra y Itzayana, la tarea. Maestro, se me acabó la noche. Se la pasó chateando. Entonces, esta es la parte, ¿verdad? Es que me acordé de una amiga que así le dijo un maestro en la prepa. Oye, tal, ¿y tu tarea? Porque siempre le decía, fulanita, tu tarea. No se preocupe, maestro, la noche es larga. Pero acuérdense de la tarea, me la tienen que traer hasta el día. Sí, la noche es larga, maestro. Ok. Y ya ese mismo día le dijo, la tarea. Maestro, la noche es larga, no se preocupe. Ya el otro día que era la tarea, fulanita, la tarea, se me acabó la noche, maestro. Entonces pasa así, y lo mismo va a suceder aquí. A causa de los escogidos, el Señor va a permitir que sus días se reduzcan
porque si no, nadie sobreviviría, absolutamente nadie. Así va a ser lo tremendo de la ira de Dios y lo tremendo de los sucesos y de la maldad del hombre que va a haber, que empieza a narrarse, ¿verdad? Ya como les dije, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Por eso vemos que a partir del capítulo 4 los sucesos en la tierra se centran en la humanidad, en el anticristo, en el falso profeta, en los juicios y en el pueblo de Israel. En eso se centra a partir del capítulo 4 Apocalipsis. ¿Sí? La iglesia ya no está, tanto que el Señor escoge 144,000 israelitas para predicar el evangelio del reino, no el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es arrepentidos y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. El evangelio del reino es: viene el Mesías prometido. Es el evangelio del reino. Arrepiéntanse, porque sí trae un arrepentimiento, pero es más que nada, viene el Mesías prometido, el que gobernará, ¿sí?, a la humanidad. Entonces el Señor escogerá a israelitas, 144,000 escogidos, que Él los escogerá, los sellará, para que nadie, ninguna inclemencia del tiempo ni nada les pueda hacer daño. Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 8, por favor. ¿Te me podrías repetir el cuarto? ¿En qué se centra? ¿En qué se centra? El capítulo 4. Es que se me fue. Se centra en la humanidad. En la humanidad, en el anticristo, falso profeta, en los juicios y en el pueblo de Israel. 7 del 1 al qué? Del 1 al 8. Al 8. El pueblo de Israel. Sí. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, de cada una de las tribus, ojo, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo 7, que yo espero que en unos 3 años, más o menos. Ahí falta una tribu. La tribu de Biburra. Sí. Sí. No, la tribu de Dan no está ahí. Y en su lugar está la tribu de José. De Joselito. ¿Por qué la tribu de Dan no está? Posteriormente va a aparecer. Pero al parecer, y rápidamente se los digo, muchos opinan que la tribu de Dan no está a causa de un juicio de Dios sobre ellos. Dios va a tener misericordia posteriormente de esa tribu, pero no la pone aquí, no la mete dentro de los 144,000 escogidos, porque Dan, si nosotros leemos la última vez que aparece esa tribu en el Antiguo Testamento, se volvió sumamente idólatra. Sumamente idólatra, tanto que ninguna tribu idolatró, y eso que Israel se volvió idólatra, pero ninguna tribu lo hizo tan vehemente, tan fuertemente y tan inmoralmente como la tribu de Dan. Y por eso al parecer algunos ponen eso como la razón de que no aparezca entre estos escogidos. ¿Sí?
En este tiempo, como hablamos la clase pasada, también el Señor levantará 2 profetas que predicarán en toda la tierra, ¿sí? Y la bestia, el anticristo, los matará, lo más seguro que sea en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12. ¿Apocalipsis qué? 11, versículos 3 al 12. ¿11 del 3 al 12. 12. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno no quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayendo gran temor sobre los que lo vieron. ¿Sí? Está ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice que la bestia pondrá sus cadáveres tendidos en las calles de la gran ciudad, ¿verdad? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Podemos decir claramente y por el sentido del texto que va a ser Jerusalén. Por eso les digo, como dijo Pablo, no todo el que desciende de Abraham es israelita, ¿sí? Dios tiene un pueblo dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Pero aquí el Señor mismo, Juan también la vuelve a describir como en sentido espiritual, Sodoma y Gomorra. Y no solo es Juan el que la describe aquí, en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos Isaías capítulo 1, versículos 10 y 11, Isaías capítulo 1, versículo 10 y 11, y otro que me busque, Jeremías 23, 14. 23, 14. Jeremías 23, 14. Y Isaías capítulo 1, versículo 10 y 11. Sí. Tú buscas Jeremías 23, 14. Pues dice ahí, así que... Ah, ya lo sabía. Pero pues A ver, ¿quién dice Isaías, niñas? Por allá, la señora Lili, licenciada. ¿Isaías qué? Capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Capítulo 1? Isaías 1, 10, 11. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. Fíjense cómo Dios le llama. ¿Quién le está hablando ahí Dios? Al pueblo de Israel. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Por eso Juan está hablando ahí que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Jeremías 23, 14.
En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y hay más citas donde Dios compara, ¿verdad?, al pueblo de Israel con Sodoma y con Gomorra, a causa de su perversión, de su maldad, ustedes son como Sodoma. Y Egipto, ¿por qué dice que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto? Porque siempre en el corazón de los israelitas, no de fe viva, sino los israelitas normales, estuvo Egipto en su corazón. Siempre anhelaron volver a Egipto. Tanto cuando Moisés los sacó y vieron las maravillas de Dios, cualquier prueba que el Señor mandaba, ya querían regresarse a Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene Babilonia y los conquista y, bueno, los deja vivir en su territorio, pero a costa de que les paguen un tributo, ¿verdad? Y todo ese detalle. Y ellos que dicen, huyamos a Egipto. Otra vez, Egipto y Egipto. Siempre, hasta los reyes, si nosotros leemos Primera, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, vamos a ver que siempre anheló el pueblo de Israel la ayuda de Egipto, siempre. Entonces, siempre en el corazón estuvo Egipto. Por eso es que Juan dice que, ¿verdad?, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Sí? Entonces, el contexto nos habla de que la bestia pondrá estos cadáveres sobre la plaza de Jerusalén. ¿Sí? Israel es el pueblo de Dios, pero no todos los israelitas son israelitas. Dios dice que siempre Él tiene un remanente ahí dentro, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 23:37, se los voy a leer: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, ahora tu casa es dejada desierta. Y el Señor ya emite un juicio sobre Jerusalén, ¿verdad?, que se ajustó en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido y Israel tuvo que salir de su territorio, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí la maldad que siempre ha imperado en muchos israelitas. Podemos ya ver cómo apoyaron inclusive a que la iglesia fuera perseguida, hasta financiando y aún quebrantando su propia ley de ellos. Aún quebrantando los sábados, no le importaba, con tal de que la iglesia fuera perseguida, ¿verdad?, destruida, acabada. Entonces nosotros podemos ver ahí cierta cuestión. ¿Cuál debe de ser mi posición entre Israel? Amar a Israel. Claro, amar, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Dios de ahí tiene su remanente. ¿Cuáles son? No lo sabemos, pero tiene su remanente. Y en medio de eso Dios está actuando, ¿sí? Y ya para acabar, el Salmo 119, del versículo 1 hasta el último, por favor. Salmo 119, versículo 1 hasta todo el Salmo 119, por favor. Y ya, con eso nos vamos. ¿Salmo cuál? No es cierto, no acabamos hoy, son 176 versículos. Entonces, todo el Salmo 119. Está muy bonito, lean este salmo, está muy hermoso. Ok, Salmo 119. Sí, 1 hasta el último versículo, a dónde acaba. Llega hasta el 176. 176. ¿Sí? ¿Nos lo echamos? ¿Lo leemos? No. 170, es el capítulo más largo de la Biblia. 119. Pero lo podemos leer